Quítese de en medio, viejo inútil, gritó mi hijo en pleno salón del restaurante más exclusivo de Polanco. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, cada sílaba desgarrando el corazón que durante 30 años lo había sostenido. Yo estaba allí, disfrazado de anciano cualquiera, con la espalda encorvada y una bengala que parecía sostener más mi dignidad que mi cuerpo. Había planeado esa prueba durante semanas, convencido de que descubriría un destello de humanidad en él, pero lo que encontré fue una crueldad fría y pública, celebrada como espectáculo. Rodrigo se levantó de su mesa rodeado de amigos igual de arrogantes. Rafael Montoya, heredero de constructoras, golpeó la copa de champán riéndose y comentó que era un show ver cómo los viejitos se colaban en lugares de ricos. Eduardo Castillo, dueño de Gimnasios Heredados, ya transmitía en vivo desde su celular, narrando para sus miles de seguidores que un abuelo perdido había invadido el restaurante más caro de la ciudad. Todo el lugar estalló en risas. Yo permanecía en la entrada fingiendo estar confundido, pero por dentro sentía que cada carcajada me partía un poco más. Bianca, la novia de Rodrigo, intentó sonreír con incomodidad. Noté en sus ojos un atisbo de vergüenza, aunque su silencio pesaba más que cualquier palabra. Sabía que no iba a intervenir. El dinero que recibía de mi hijo era más fuerte que cualquier conciencia. A mi alrededor, el lujo del restaurante parecía burlarse de mí, lámparas de cristal brillando como coronas, mesas de mármol pulido, cubiertos de plata reluciente. Yo conocía demasiado bien ese lugar, porque durante años había sido mi segunda casa, símbolo de la fortuna que construí con mis propias manos, y ahora me veían como un intruso sin valor. Uno de los meseros se acercó con timidez, reconociéndome solo como un anciano incómodo. Preguntó si podía ayudarme, pero la voz de Eduardo lo interrumpió, burlándose y diciendo que quizá yo sufría de Alzheimer y que lo mejor sería llamar a la seguridad antes de que me quitara la ropa en medio del salón. Los tres amigos rieron a carcajadas como hienas alrededor de su presa. Rodrigo, disfrutando del momento, se inclinó hacia mí y dijo que allí no daban agua gratis, que cada vaso costaba más que mi pensión inexistente, y que lo mejor era que aceptara el billete que me arrojó con desprecio al suelo. Ese pedazo de papel de 100 pesos descendió lentamente frente a mis ojos como una sentencia. Durante 75 años había enfrentado humillaciones, cuando vendía tortas en la calle y la gente me trataba como basura, cuando los policías me corrían de las esquinas, cuando los clientes ricos me hablaban como si yo fuera invisible. Había soportado todo, convencido de que algún día mi esfuerzo sería reconocido. Y lo fue. Logré levantar un imperio, un patrimonio de millones, una vida de lujos que mi hijo nunca tuvo que ganarse. Sin embargo, en ese momento comprendí que todo lo que había construido se desmoronaba con un simple gesto de desprecio de su parte. Me agaché, no porque necesitara ese dinero, sino porque necesitaba ver de cerca el abismo que separaba al padre del hijo. Mis manos temblaban de verdad, no por el disfraz ni por la edad fingida, sino por la tristeza de saber que el niño al que alguna vez enseñé a ayudar a un perro herido, ahora se reía de un anciano como si fuera un chiste. Tomé el billete, lo guardé en el bolsillo de mi camisa desgastada y murmuré un «que Dios lo bendiga», aún sabiendo que esas palabras eran más para mí que para él. Cuando me di la vuelta para salir, escuché su voz fuerte imponiendo que no regresara jamás, que gente como yo no era bienvenida donde ellos existían. Esa frase me acompañó hasta la puerta como una condena eterna, como el eco de un hijo que ya no reconocía a su propio padre. Salí del restaurante con pasos lentos, arrastrando la vergüenza como si fuera una cadena atada a mis tobillos. Cada risa que quedaba atrás resonaba como martillazos en mi pecho. La gente seguía comiendo.
algunos fingiendo indiferencia, otros susurrando entre dientes, pero nadie hizo nada, ni uno solo tuvo el valor de detener aquella humillación. La riqueza de mi hijo lo envolvía en un escudo de impunidad, un muro invisible que mantenía alejados a los débiles y sometidos a los cómplices silenciosos. En ese instante comprendí que no había fracasado como empresario, había fracasado como padre. Caminé 3 cuadras hasta el estacionamiento donde esperaba mi Mercedes. Al cerrar la puerta del coche y verme en el espejo retrovisor, ya no soporté la imagen del viejo humillado que había interpretado. Arranqué la peluca con furia, limpié el maquillaje de arrugas y quité las prótesis de mis manos. La piel real volvió a aparecer, la piel del hombre que había construido un imperio con cada gota de sudor. Me puse el saco que había dejado en el asiento trasero, recuperé la postura recta y volví a ser Francisco Ramírez, el millonario respetado, aunque por dentro seguía siendo el padre destrozado. Encendí el motor con manos que temblaban, no de cansancio, sino de rabia y decepción. Lo que había visto esa noche no fue un simple desplante de un joven arrogante. Fue un espejo del monstruo en que mi hijo se había convertido, un monstruo que yo mismo alimenté con dinero fácil, con lujos sin esfuerzo, con una vida sin límites ni disciplina. Cada viaje a Europa, cada coche deportivo, cada reloj que le regalé era un ladrillo más en la muralla que lo separó de la compasión. Llamé a mi abogado de confianza, el doctor Alberto Méndez, un hombre que me había acompañado en las batallas más difíciles de los negocios. Su voz se escuchó al otro lado de la línea, cansada, pero firme. Le pedí que preparara los papeles de inmediato. No quería herencia para Rodrigo, no quería que un solo centavo de mi esfuerzo cayera en manos de quien había demostrado no tener alma. Él dudó unos segundos, me preguntó si estaba seguro de tomar una decisión tan drástica. Me recordó que Rodrigo era mi único hijo. Respondí con la voz más fría que alguna vez salió de mi garganta. Mi hijo había muerto esa noche en el restaurante. Lo que quedaba era un extraño con mi apellido. No solo le pedí la desheredación, ordené también que lo degradaran dentro de la empresa. De director ejecutivo pasaría a ser repartidor, con salario mínimo, sin automóvil, sin tarjetas, sin privilegios. Quería que probara, aunque fuera por unos meses, lo que significaba ganarse el pan pedaleando bajo el sol, lo que implicaba regresar a casa con las manos vacías y el cuerpo molido. Tal vez así, en la dureza del trabajo y en la pobreza de lo cotidiano, descubriría algo que jamás había conocido, la dignidad de luchar por sobrevivir. Mientras hablaba con el abogado, miré por la ventana del coche y vi a unas personas hurgando en la basura detrás de una fonda. Eran ancianos, casi de mi edad, con el rostro marcado por la derrota y las ropas manchadas de olvido. Mi corazón se encogió. Pensé en ellos, en mí, en todos los que alguna vez fuimos tratados como basura. Tomé la decisión de crear un refugio para los viejos abandonados, un lugar donde nadie más tuviera que pasar la humillación que yo había sentido esa noche. Si mi fortuna ya no iba a ser para Rodrigo, sería para los olvidados, los invisibles, los que cargaban sobre sus hombros el desprecio de una sociedad ciega. Apagué el teléfono con el abogado y me quedé en silencio dentro del coche, escuchando mi respiración entrecortada. Sentí que una etapa de mi vida se cerraba con un portazo. No era solo un castigo para Rodrigo, era también mi redención como padre. Porque el verdadero error no había sido darle demasiado, sino no enseñarle nunca lo que realmente valía la vida. Esa noche dormí poco. La imagen de su risa burlona, del billete cayendo al suelo, de sus amigos celebrando la humillación, me perseguía como un fantasma.
pero entre las sombras de la madrugada tomé una decisión firme. Aunque me costara el alma, estaba dispuesto a romperle el mundo a mi hijo para ver si entre las ruinas encontraba su propia humanidad. El amanecer del viernes llegó con un peso insoportable. No había pegado el ojo en toda la noche, repasando una y otra vez la escena del restaurante. A las 7 en punto estaba sentado en mi oficina, ese espacio imponente de madera fina y cuadros de colección que tantas veces había visto a Rodrigo presumir como si fuera suyo. Esa mañana no había ostentación que me consolara. Estaba allí para dar el golpe final. Sobre mi escritorio descansaba una carpeta gruesa con todos los documentos listos, la desheredación, la transferencia del patrimonio a una fundación y la notificación de su nuevo puesto dentro de la empresa. Rodrigo entró tambaleándose, con el rostro pálido y los ojos hundidos por la resaca. Su primera reacción fue de desconcierto. Tomó los papeles, los hojeó rápido y gritó que aquello no podía ser cierto. Preguntaba qué había hecho mal. Alegaba que siempre había sido un buen hijo, que cuidaba de los negocios. Su voz se alzaba en ese despacho como si con el volumen pudiera borrar sus pecados. Yo lo miraba en silencio, dejando que se ahogara en sus propias excusas. Finalmente me levanté y le dije que la noche anterior, en el restaurante, había humillado a un anciano frente a decenas de personas. Había convertido el dolor en entretenimiento. Había arrojado dinero al piso como si la dignidad humana costara menos que una limosna. Rodrigo frunció el ceño, intentando recordar entre la neblina del alcohol. Balbuceó que se trataba de un viejo cualquiera, un mendigo buscando atención. Entonces, con un golpe seco sobre la mesa, le revelé la verdad. Ese anciano era yo. El silencio que siguió fue brutal. Lo vi palidecer, abrir y cerrar la boca sin palabras, como pez fuera del agua. Comprendió que no había excusa posible. Su defensa se derrumbó en un instante. Lo que había mostrado no era un error circunstancial, era su verdadera esencia desnuda. Y yo, como padre, no podía seguir alimentando a un monstruo. El abogado Méndez entró con expresión grave y explicó que a partir de ese momento Rodrigo quedaba fuera de todos los cargos ejecutivos, sin acceso a cuentas, tarjetas ni propiedades. La herencia completa sería destinada a la creación de un refugio para ancianos abandonados. Mi hijo, con la voz quebrada, preguntó dónde iba a vivir, qué iba a comer. Le arrojé una llave sobre la mesa. Un departamento de un cuarto en la periferia, alquiler descontado de su salario mínimo como repartidor. Le quedaban apenas 600 pesos libres para sobrevivir. Su indignación me recordó al niño caprichoso que lloraba porque no le comprábamos un juguete. Gritó que era imposible, que sus comidas costaban más que eso, que hasta su corte de cabello era 3 veces mayor. Le respondí con frialdad que aprendería a cortárselo solo, a cocinar, a lavar su ropa, a vivir como lo hace el 90% del país. Lo vi caminar de un lado a otro, desesperado, buscando una salida que no existía. Le advertí que intentara lo que intentara. Ningún empresario lo contrataría en otro puesto. Todos me debían favores. Su mundo de privilegios había terminado. Ese mismo día, los amigos en quienes confiaba lo abandonaron. Rafael lo llamó para decirle que su amistad estaba basada en la riqueza y que no tenía lugar para pobres en su grupo. Eduardo, obsesionado con su imagen pública, cortó la relación para no verse manchado. Vi cómo Rodrigo escuchaba esas llamadas con los ojos enrojecidos, apretando el teléfono como si quisiera romperlo. Comprendió, por primera vez, lo solos que estaban los hombres que se sostienen únicamente en el dinero. Cuando finalmente se derrumbó en una silla, enterrando el rostro en las manos, le dije que no era yo quien había destruido su vida. Él mismo la había hecho pedazos cuando eligió la crueldad sobre la compasión, cuando decidió que la arrogancia era mejor camino que la bondad.
Yo solo estaba quitando el velo, obligándolo a mirarse al espejo sin máscaras. Le ofrecí una última oportunidad. 6 meses trabajando como repartidor. Si demostraba humanidad, quizá podría volver a empezar. Si no, se hundiría del todo en la miseria que tanto había despreciado. Lo dejé solo en la oficina, rodeado de lujo, pero más pobre que nunca. Caminé hacia la puerta sin voltear atrás, porque sabía que si veía sus lágrimas podría titubear, y yo ya no podía titubear. Como padre, había llegado el momento de romper su orgullo para intentar salvar su alma. El lunes amaneció gris y húmedo. A las 6 de la mañana recibí la primera llamada de Marcos, el supervisor de reparto que había aceptado vigilar a Rodrigo de cerca y reportarme cada detalle. En su voz se notaba la ironía contenida. Me dijo que el príncipe estaba sentado en un banco de madera, con los ojos hinchados por no haber dormido, rodeado de 20 hombres que se cambiaban juntos en un vestidor colectivo. Yo lo imaginé ahí, quitándose el traje caro de toda su vida para ponerse por primera vez un uniforme áspero, amarillo chillón, con letras rojas que anunciaban «Rapidez que alimenta». Marcos me describió cómo Rodrigo miraba con horror sus propios pies dentro de unos zapatos de seguridad pesados y toscos, tan distintos de los italianos de miles de pesos que solía lucir. Me dijo que el muchacho se veía perdido, humillado, pero también aterrado, como un niño obligado a entrar en una escuela que no entiende. Yo escuchaba en silencio, con un nudo en la garganta. Quería estar allí, ver con mis propios ojos, pero me contuve. Esta prueba no era para mí, era para él. Marcos continuó el relato. Reunió a todos en el patio donde esperaban 50 bicicletas alineadas como soldados viejos y cansados. Frente al grupo, anunció las reglas. 40 entregas diarias, sin pretextos, bicicletas dañadas, problema personal, accidentes, responsabilidad propia. Y sobre todo, cliente siempre tiene la razón. Cuando mencionó el nombre de Rodrigo, los demás se rieron y aplaudieron con sarcasmo. Muchos lo reconocían como el ejecutivo arrogante que años atrás los trataba como invisibles. Ahora era uno más, o peor, era menos que ellos. Escuchar eso me dolió y me alivió al mismo tiempo. Dolía porque verlo caer era como partirme yo mismo. Pero me aliviaba porque entendía que por primera vez estaba pisando tierra firme, sin colchones de dinero ni muletas de apellido. Marcos me contó que le había entregado la peor bicicleta, sin frenos traseros, con la pintura despintada. Rodrigo casi se cayó al intentar montarla. En su voz noté un dejo de crueldad, pero también justicia. Los mismos trabajadores que él había despreciado ahora podían mirarlo de frente. Ese día llovió en la ciudad. Marcos me llamó en la tarde y me dijo que Rodrigo estaba empapado, con el uniforme pegado al cuerpo, empujando la bicicleta por calles llenas de lodo. Tardó 40 minutos en llevar una sola comida a un cuarto piso sin elevador. La clienta le reclamó la demora y le cerró la puerta en la cara sin dejar propina. Mi hijo bajó exhausto, casi arrastrando los pies. Yo escuchaba cada detalle con el corazón apretado. Por dentro quería correr a abrazarlo, pero sabía que si lo hacía, perdería todo el sentido de la prueba. Cuando llegó la noche, Rodrigo apenas había completado 22 entregas, muy por debajo de la meta. Marcos me dijo que los otros repartidores se burlaban, pero también que algunos lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Se estaba ganando un lugar, aunque fuera en la base más baja de la pirámide. Colgué la llamada y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. La ciudad seguía rugiendo con sus luces y sus coches de lujo. Pensé en la paradoja de mi vida. Había pasado décadas construyendo riqueza para proteger a mi hijo, y ahora solo veía una oportunidad de salvarlo arrancándole todo.
Recordé su rostro altivo arrojando aquel billete en el restaurante y lo comparé con la imagen que Marcos me describía. Un joven empapado, cargando mochilas pesadas, recibiendo humillaciones que antes él repartía. Esa noche, cuando me recosté en mi cama amplia, no pude dormir. Imaginaba a Rodrigo en su pequeño departamento de un cuarto, comiendo pan duro, sin saber cocinar ni un huevo. Lo visualizaba acostado en un colchón en el suelo, con el estómago vacío y las manos enrojecidas por sujetar el manubrio de la bicicleta. Sentí un dolor profundo, pero también una chispa de esperanza, porque quizá, en esa incomodidad, estaban haciendo algo que nunca había conocido, la verdadera humanidad. Las semanas comenzaron a pasar más rápido de lo que imaginaba. Cada día recibía informes detallados de Marcos y de otros empleados leales que yo había designado para seguir de cerca el proceso. Lo que al principio fue burla y desprecio hacia Rodrigo, poco a poco se transformaba en un relato distinto, uno que yo escuchaba con atención, mezclando el dolor con la esperanza. Me contaron que durante los primeros días, mi hijo regresaba al pequeño cuarto de la periferia con los pies en carne viva y las manos llenas de ampollas. Apenas podía sostener un vaso de agua sin que le temblaran los dedos. Dormía sobre un colchón delgado y se despertaba cada mañana con la espalda adolorida, como si hubiera envejecido 20 años de golpe. En mi oficina, entre paredes tapizadas de arte y cuero fino, imaginaba esa escena y sentía que el contraste me desgarraba por dentro. Pero era necesario. Lo más revelador fue cuando, tras 2 semanas de tormento, logró superar la meta de entregas diarias. Marcos me contó que Rodrigo había llegado jadeando, con la ropa empapada en sudor, pero con una chispa distinta en los ojos. Entregó la mochila vacía, levantó la voz para anunciar 43 entregas completadas y recibió, por primera vez en mucho tiempo, un gesto de reconocimiento de sus compañeros. No fueron aplausos sinceros, pero sí un leve asentimiento, una mirada que ya no era de desprecio absoluto. Esa mínima chispa era señal de que algo estaba cambiando. Yo lo escuchaba todo en silencio, con los brazos cruzados detrás del escritorio, como si tratara de proteger mi propio corazón de la emoción. Porque ese número, esas 43 entregas, significaban más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Era la primera victoria real de Rodrigo, una victoria nacida de su esfuerzo, no de mi apellido. También me dijeron que su cuerpo estaba cambiando. Los músculos, antes blandos por la comodidad de gimnasios privados y entrenadores pagados, se endurecían ahora con cada pedaleada. Sus manos, otrora suaves y cuidadas, se llenaban de callos, de pequeñas cicatrices que hablaban más de dignidad que de sufrimiento. Incluso su rostro se veía distinto, menos pálido, más curtido por el sol, con una mirada que poco a poco perdía la arrogancia para ganar un brillo nuevo, uno que no supe nombrar al principio. Pero no solo su físico estaba transformándose, la verdadera revolución ocurría en su interior. Una tarde recibí noticias que me conmovieron más que todo lo anterior. Rodrigo había entregado parte de su propio salario a una vecina, una anciana llamada Doña Concepción, cuyo nieto estaba enfermo en el hospital. Ese dinero representaba 1/3 de lo que tenía para comer en toda la semana, y aún así lo entregó sin dudar. Cuando me contaron que la mujer lo abrazó entre lágrimas llamándolo ángel disfrazado, sentí que la coraza de mi corazón comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, sentado en mi casa silenciosa, con un whisky intacto en la mesa, pensé en la paradoja que estaba viviendo. Lo había despojado de todo para salvarlo, y contra todo pronóstico parecía estar funcionando. El hijo arrogante que humillaba meseros y ancianos ahora era capaz de sacrificar su pan para darle vida a un niño enfermo.
¿Era posible que aún quedara algo de humanidad en él, enterrada bajo capas de soberbia? Me repetí una y otra vez que no debía ilusionarme demasiado, que tal vez era un gesto aislado, un destello pasajero. Pero en el fondo, una voz suave me decía que ese era el inicio de algo más grande. Tal vez estaba presenciando el nacimiento de un hombre nuevo, uno que yo había intentado moldear con comodidades y que solo la dureza de la calle estaba logrando despertar. Cerré los ojos y recé en silencio. No lo hacía desde hacía años. Pedí a Dios que me diera fuerzas para mantenerme firme, para no intervenir antes de tiempo, para dejar que el dolor siguiera su curso y terminara de forjar a mi hijo. Porque por primera vez en mucho tiempo había una esperanza verdadera. Cuando Marcos me llamó para avisar que Rodrigo había sido asignado al turno nocturno, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Conocía bien esas zonas de la ciudad, barrios olvidados donde la policía solo entraba en grupos y donde la pobreza convivía con la violencia como si fueran parte de la misma sangre. Yo mismo había evitado invertir en esos lugares porque, en mis cálculos de empresario, eran territorios sin futuro. Y ahora mi hijo debía pedalear solo por esas calles oscuras, cargando una mochila que lo marcaba como blanco fácil. Esa noche casi no pude concentrarme en nada. Mientras la ciudad elegante brillaba bajo los reflectores de restaurantes de lujo y clubes exclusivos, imaginaba a Rodrigo empapado de sudor, cruzando callejones llenos de grafitis, con perros callejeros ladrándole y con miradas hostiles siguiéndolo desde las esquinas. Mi corazón quería correr a rescatarlo, pero mi mente me repetía que tenía que resistir. Si intervenía, todo el esfuerzo de los últimos meses se perdería. El primer reporte fue brutal. Marcos me contó que Rodrigo había entrado a un barraco improvisado donde 5 hombres bebían y jugaban cartas alrededor de una mesa rota. Había armas sobre el sofá y un aire pesado de amenaza. Cuando escuché esa descripción, apreté el teléfono con tanta fuerza que sentí que lo rompería. Imaginé a mi hijo frente a esos hombres, balbuceando con la voz temblorosa, tratando de mantener la dignidad que ya no tenía. Marcos me dijo que incluso inventó una mentira, que tenía 2 hijos que mantener, solo para que lo dejaran salir con su bicicleta. Aquella mentira, curiosamente, lo salvó. Fue tratado con un respeto extraño, el respeto que se le tiene a quien carga responsabilidades reales. Colgué la llamada y caminé por la sala de mi casa vacía. Mis pasos resonaban contra el mármol frío, tan distinto de las calles de tierra donde Rodrigo estaba probando su resistencia. Por primera vez entendí que había mundos enteros en mi propia ciudad que nunca quise mirar. Mundos donde un billete de 20 pesos significaba comer o no comer, donde cada día podía ser el último. Y ahora era mi hijo quien los estaba conociendo cara a cara. Días después, supe que había llegado a un edificio abandonado, subiendo 7 pisos en la oscuridad, guiándose solo con la linterna de su celular. Lo esperaba una mujer joven con 2 niños dormidos en el suelo, tan delgados que parecían sombras. Rodrigo le entregó la comida y, al ver que ella no tenía dinero, pagó de su propio bolsillo. Cuando escuché aquello, me quedé en silencio, mirando mis manos. Eran manos limpias, cuidadas, con las uñas perfectas. Pensé en las de Rodrigo, ahora llenas de callos, de rasguños, pero capaces de dar sin esperar nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta que no me permitía hablar. Cada reporte de Marcos era como una daga y una caricia al mismo tiempo. Me describía a Rodrigo empapado por la lluvia, arrastrando la bicicleta por callejones enlodados, siendo insultado por clientes que lo trataban como basura. Pero también me decía que empezaba a sonreír, aunque cansado, que compartía su comida con compañeros, que ya no se quejaba como antes.
Era como si la dureza lo estuviera puliendo poco a poco, quitándole capas de arrogancia hasta dejar al descubierto una nueva piel, más humana, más sensible. Esa transformación me llenaba de miedo y esperanza. Miedo, porque cada noche podía ser la última. Bastaba un asalto, un golpe, una bala perdida. Esperanza, porque veía que en medio del peligro mi hijo estaba encontrando la esencia que yo creí perdida para siempre. Lo estaba descubriendo en las calles donde nunca puse un pie, entre las personas que siempre ignoré, en el reflejo doloroso de una vida que la riqueza le había robado de conocer. Aquella noche, antes de dormir, volví a rezar. Pedí a Dios que protegiera a Rodrigo, no de la lluvia ni de las calles, sino de sí mismo, de su soberbia, de su incapacidad de aprender. Y por primera vez sentí que tal vez esa oración estaba siendo escuchada. El tercer mes de castigo trajo consigo señales que jamás hubiera imaginado. Hasta entonces, yo pensaba que Rodrigo apenas sobrevivía, que sus días eran una lucha mecánica contra el cansancio, la lluvia y el desprecio de los clientes. Pero los informes comenzaron a mostrar otra cosa. Mi hijo no solo resistía, estaba empezando a dar de sí mismo. Marcos me relató una escena que me dejó en silencio largo rato. Una tarde, mientras la empresa reducía personal y muchos compañeros se quedaban sin empleo, Rodrigo se acercó a su amigo Juan, un veterano de 20 años en el oficio, y le dijo que buscaría una manera de ayudarlo. João, resignado, apenas rió con amargura. Para él, los ricos nunca hacían nada por los pobres. Pero mi hijo insistió, le prometió que encontraría una salida. Cuando escuché esa historia, sentí un vuelco en el corazón. No era el mismo joven que 3 meses atrás arrojaba dinero al piso para humillar a un anciano. Otros relatos llegaban cada semana. Me contaron que Rodrigo, en más de una ocasión, había usado lo poco que ganaba para regalar comidas a familias enteras. No lo hacía para aparentar, ni porque alguien lo estuviera grabando, sino porque de verdad no podía soportar ver a niños pasar hambre. Había regalado 5 cenas en una sola semana, sacrificando parte de su propia alimentación. Pensar en eso me estremeció. ¿Cuándo fue la última vez que yo mismo hice un sacrificio real? Tal vez décadas atrás, cuando vendía sándwiches en la calle. El éxito y la riqueza me habían vuelto práctico, calculador, frío, y ahora era mi hijo quien me recordaba lo que significa dar sin esperar nada. La transformación no solo la notaba Marcos, otros repartidores también empezaban a verlo distinto. Uno de ellos le dijo a mi informante: «Al principio pensé que era un payaso disfrazado de pobre, pero ahora lo respeto. Está sufriendo lo mismo que nosotros, y no se rinde». Cuando escuché esa frase, tuve que sentarme. Era el reconocimiento que Rodrigo nunca había recibido en la empresa, porque siempre había llegado a la cima con la escalera que yo le construí. Ahora, por primera vez, ganaba respeto con su propio sudor. Lo que más me conmovió fue el testimonio de una anciana de su vecindario, doña Concepción. Una noche me mandaron la transcripción de un mensaje que ella le escribió. «Mi hijo, gracias a ti, mi nieto salió del hospital. Dios bendiga tus manos trabajadoras». Leí esas palabras varias veces, imaginando a mi hijo sosteniendo aquel mensaje con los dedos llenos de callos. En ese momento, comprendí que la calle lo estaba enseñando más que cualquier universidad. Yo mismo empecé a sentirme pequeño. Llevaba años donando dinero a instituciones, firmando cheques que me daban prestigio en revistas de negocios. Pero Rodrigo, en pocos meses de pobreza, había hecho más por los demás que yo en toda mi vida acomodada. Y lo hacía de un modo distinto, no con cifras, sino con cercanía, con sacrificio real, con ese calor humano que el dinero nunca me enseñó a dar.
Esa noche caminé por la comunidad donde vivía gente que yo apenas veía desde la ventana de mi auto blindado. Vi a niños jugando descalzos, ancianos vendiendo dulces para sobrevivir, y me pregunté qué habría pasado si nunca hubiera planeado esa prueba, si hubiera dejado que Rodrigo siguiera siendo aquel príncipe arrogante. Tal vez hoy sería un hombre vacío, rodeado de amigos falsos y de lujos que no significaban nada. Me dolía reconocerlo, pero la humillación que él me causó en el restaurante había sido la semilla de esta transformación. Aquella herida abierta se estaba convirtiendo en la raíz de un cambio profundo. Y aunque aún faltaban meses de prueba, yo ya empezaba a ver algo que no había visto en 30 años, a un hombre de verdad surgiendo de las ruinas de un muchacho soberbio. No resistí más. Durante 3 meses había escuchado informes, anécdotas, suspiros de cambio. Pero una parte de mí necesitaba mirar a mi hijo a los ojos, confirmar que todo aquello era real y no solo relatos adornados por la compasión de terceros. Así que una tarde, después de una llamada particularmente intensa en la que Rodrigo me reclamó por las injusticias de la empresa, decidí ir a su departamento en la periferia. El edificio estaba en una calle estrecha, llena de puestos improvisados y cables colgando como telarañas. Nunca antes había puesto un pie en aquel barrio. Bajé de mi auto con el chofer y pedí que me esperara. Subí los escalones húmedos y mal iluminados hasta el 3er piso. Cada paso era como atravesar un mundo que siempre había existido en paralelo al mío, pero que yo había ignorado deliberadamente. Cuando Rodrigo abrió la puerta, lo primero que vi fue el contraste brutal entre su mirada y la mía. Sus ojos, antes fríos y arrogantes, ahora tenían un brillo extraño, mezcla de cansancio y esperanza. Me invitó a pasar con un gesto tímido. Adentro, el cuarto era diminuto. Un colchón en el suelo, 2 sillas de plástico, una mesa coja y una nevera vieja que zumbaba como insecto atrapado. En una esquina, un uniforme amarillo colgaba húmedo, todavía goteando sobre el piso de cemento. Me senté en una de las sillas, incómodo con mi traje de 3.000 pesos, en un ambiente tan desnudo. Sentí que las paredes me observaban, que cada grieta me reprochaba los años de indiferencia hacia la vida real de mis trabajadores. Rodrigo, con voz baja, empezó a hablar. No me pidió que acabara con su castigo, no suplicó por dinero ni por privilegios. Me habló de sus compañeros, de Juan, de Carlos, de María. Me contó de la señora que subía 7 pisos sin elevador y de los niños que comían pan duro durante días. Hablaba con una emoción que yo nunca le había escuchado. Por primera vez en décadas, vi lágrimas en sus ojos mientras relataba cómo había entregado parte de su salario para salvar la vida de un niño enfermo. «Papá», me dijo, «esos rostros no son números, no son estadísticas, son gente que lucha todos los días y nosotros allá arriba ni siquiera volteamos a mirar». Yo me quedé callado, sintiendo un nudo en la garganta. Era como si de pronto el silencio me obligara a mirarme en un espejo que siempre había evitado. Durante años me había convencido de que las decisiones empresariales eran asuntos de lógica, de rentabilidad. Pero escuchar a mi hijo hablar con tanto dolor y tanta verdad me hizo dudar de todo. Observé sus manos mientras gesticulaba. Eran manos curtidas, marcadas por la fricción del manubrio, con cicatrices pequeñas y uñas quebradas. Esas manos habían tocado más realidades en 3 meses que las mías en 75 años. Sentí vergüenza, pero también orgullo. Por dentro, agradecí que la vida me diera la oportunidad de presenciar esa metamorfosis. En un momento, Rodrigo se detuvo, respiró profundo y me miró fijo. «Papá, yo no soy el mismo. Aquella noche en el restaurante creí que estaba divirtiéndome a costa de un viejo perdido. No sabía que era usted, pero tampoco importa. Lo que me duele es que,
Aunque hubiera sido un desconocido, lo traté como basura, y ahora sé lo que se siente estar del otro lado. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No pude contener las lágrimas. No eran de rabia ni de impotencia, sino de un dolor viejo que al fin encontraba salida. Me levanté y caminé hacia la ventana para ocultar mis emociones, pero mi voz salió quebrada. Hijo, has cambiado. Ya no eres el muchacho vacío que yo creía perdido. Hoy veo en ti un hombre que al fin ha encontrado su alma. Rodrigo bajó la cabeza y yo supe que, de alguna manera, estábamos empezando a reconciliarnos. No era el final de la prueba, pero sí el comienzo de algo mucho más importante, la reconstrucción de nuestra relación como padre e hijo. Aquella noche, en el departamento humilde de Rodrigo, marcó un antes y un después. Yo había entrado con la intención de observar, de confirmar si los informes eran ciertos. Salí de ahí con una semilla sembrada en el corazón, una semilla que él mismo había plantado sin darse cuenta. Mientras escuchaba sus historias de familias sin techo, de niños que comían pan duro por días, de ancianos olvidados por los suyos, sentí que algo en mí también comenzaba a cambiar. No era solo su transformación, era la mía. Porque al verlo describir con tanta pasión esas vidas invisibles, entendí que yo, con todos mis millones, jamás había hecho lo suficiente. Mi dinero había construido edificios, empresas, lujos, pero nunca había levantado esperanzas verdaderas. Rodrigo me habló de João, su amigo despedido, un hombre con 3 hijos y una esposa desempleada. Me contó cómo lo veía trabajar con disciplina y dignidad y cómo lo destrozó verlo perder el empleo por un simple recorte. Papá, no podemos seguir manejando la empresa como si las personas fueran números, me dijo, con la voz firme de alguien que había descubierto un propósito. Yo lo escuchaba en silencio, con el alma desnuda. Era la primera vez que no lo veía como un hijo caprichoso, sino como un hombre que me estaba mostrando un camino que yo mismo había olvidado. Fue en ese momento cuando nació la idea. Me acerqué, lo miré a los ojos y le dije, ¿qué pasaría si utilizáramos todo lo que tienes, o más bien lo que tuviste, para algo distinto? ¿Qué pasaría si construyéramos un lugar donde esas familias invisibles puedan renacer? Él abrió los ojos sorprendido, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. ¿Un lugar? ¿Qué tipo de lugar? Yo respiré hondo. Las palabras salían torpes, porque jamás había hablado de sueños así en mi vida. Siempre había sido hombre de cifras, de contratos, de porcentajes. Un refugio, hijo, pero no un refugio común. Una comunidad completa, casas dignas, huertos para plantar, talleres para trabajar, escuelas para los niños, un lugar donde los desamparados no solo sobrevivan, sino que reconstruyan sus vidas desde cero. Rodrigo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No era la sonrisa arrogante de los lujos, sino una sonrisa humilde, emocionada. Papá, ¿de verdad cree que eso es posible? Yo asentí. Claro que lo es. He acumulado más dinero del que puedo gastar en 10 vidas. Y si tú has podido cambiar en 3 meses, ¿por qué no podrían cambiar cientos de personas con una oportunidad real? La conversación se extendió hasta entrada la madrugada. Hablamos de terrenos baldíos que yo conocía en las afueras de la ciudad, de la posibilidad de levantar casas modestas pero firmes, de talleres de carpintería, panadería y costura que podrían sostener a la comunidad. Rodrigo, con una energía que no le había visto desde niño, comenzó a trazar planes improvisados en un cuaderno escolar. Hacía cuentas, anotaba ideas, dibujaba pequeñas casas con huertos detrás. Yo lo observaba con el corazón rebosante. Durante años
Había soñado que mi hijo heredara mi imperio, que manejara mis empresas, que me reemplazara en las juntas de accionistas. Pero esa noche descubrí que su verdadero legado no debía ser el dinero, sino algo más profundo, un proyecto capaz de transformar vidas. Antes de despedirme, lo abracé. Fue un gesto breve, torpe, pero cargado de un amor que llevaba décadas guardado. «Hijo», le susurré, «si esto sigue así, ya no estaremos hablando de un castigo. Estaremos hablando de un nuevo comienzo para los dos». Salí de ese cuarto estrecho sintiéndome más ligero, como si por primera vez en años hubiera encontrado un propósito más allá de los balances y las inversiones. Rodrigo me había mostrado que todavía había tiempo de redimirnos, no solo a él, también a mí. Pocos días después de aquella conversación en el cuarto humilde de Rodrigo, tomé una decisión que llevaba tiempo guardada. Era momento de presentar a mi hijo a la persona que había sido fundamental en la planificación de todo aquel proceso, Esteban Montenegro. Esteban era un hombre de 80 años, de cabello completamente blanco y mirada serena, pero detrás de sus ojos se escondía una historia de ruina y redención que yo conocía bien. Hacía 40 años había sido como Rodrigo, un millonario arrogante que trataba a las personas como piezas desechables. Su crueldad lo llevó a perderlo todo, hasta dormir en las calles como un mendigo. Pero de esas cenizas nació un ser humano distinto, un hombre que dedicó el resto de su vida a ayudar a otros a reconstruirse. Cuando lo conocí, yo mismo quedé impresionado por su paz y por la claridad con que hablaba del valor de la humildad. Aquella tarde lo invité a mi casa, pero preferí que el encuentro se diera en el departamento de Rodrigo. Quería que mi hijo lo recibiera en su espacio, en el lugar donde había comenzado a renacer. Cuando Esteban tocó la puerta, Rodrigo abrió y lo miró sorprendido. «¿Quién es este señor?», preguntó con cautela. Me adelanté y le expliqué. «Hijo, él ha estado observando de cerca tu proceso tanto como yo. Es alguien que conoce el camino que estás recorriendo porque lo vivió en carne propia». Rodrigo frunció el ceño, como si tratara de descifrar el enigma. Esteban sonrió con dulzura y se presentó. «Me llamo Esteban Montenegro. Hace 40 años yo era exactamente lo que tú eras hace 3 meses, un hombre soberbio, incapaz de ver a los demás como seres humanos». Nos sentamos en las sillas de plástico del pequeño cuarto. Esteban comenzó a narrar su historia con voz pausada. Habló de cómo heredó una fortuna inmensa y la usó para aplastar a los débiles, desalojar familias enteras, humillar a empleados. «Creía que la riqueza era un escudo eterno», dijo, con los ojos clavados en Rodrigo. «Pero un día lo perdí todo. Amigos, dinero, respeto. Dormí en las aceras, pedí limosna, sentí el desprecio que yo mismo había sembrado, y fue ahí, en la calle, donde descubrí lo que nunca entendí cuando tenía millones, que el verdadero valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que entrega». Rodrigo lo escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada. Yo podía ver en sus ojos el reflejo de su propio dolor, como si cada palabra de Esteban fuera un espejo incómodo. El anciano continuó. «Cuando tu padre me buscó, desesperado por salvarte, le dije que solo había una forma: dejarte caer. No porque quisiera verte sufrir, sino porque la caída es el único terreno fértil donde puede crecer la humildad». Aquellas palabras hicieron que Rodrigo bajara la mirada. Yo también sentí un nudo en la garganta. Sabía que él aún cargaba la vergüenza de aquella noche en el restaurante, pero escuchar a Esteban le mostraba que no estaba solo, que otros también habían sido monstruos antes de transformarse en hombres de bien. Después de un largo silencio, Esteban se levantó y miró por la ventana hacia el barrio pobre que se extendía frente a nosotros. «¿Saben qué veo allá afuera?», preguntó.
Veo cientos de personas esperando una oportunidad. No limosnas, sino dignidad. No caridad pasajera, sino un lugar donde puedan reconstruir sus vidas. Rodrigo, tú ya empezaste a cambiar. Ahora el reto es convertir tu redención en esperanza para muchos más. Lo que siguió fue mágico. Rodrigo, con los ojos brillantes, comenzó a hablar de las ideas que habíamos compartido días atrás. La comunidad, los talleres, las escuelas. Esteban asentía, completando sus frases, dándole forma a lo que antes eran solo sueños. Yo observaba en silencio, conmovido. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo y yo no discutíamos ni nos enfrentábamos. Estábamos soñando juntos, acompañados por un hombre que nos mostraba el camino. Esa noche, entendí que ya no era solo un castigo personal. Se había convertido en algo mucho mayor, un proyecto capaz de transformar no solo a Rodrigo, sino también a cientos, quizá miles de vidas. Y yo, que creí haberlo perdido todo como padre, descubrí que en realidad estaba ganando mucho más de lo que jamás imaginé. La idea ya no era un simple murmullo en la mesa de un cuarto humilde. Con Esteban a nuestro lado, la visión empezó a transformarse en planos, reuniones, contratos y, sobre todo, esperanza. Decidimos bautizar el proyecto como Nuevo Amanecer, porque no había nombre que describiera mejor lo que queríamos ofrecer. La posibilidad de renacer para quienes habían sido invisibles toda su vida. Conseguimos un terreno de 50 hectáreas en las afueras de la ciudad. Era un espacio baldío, cubierto de pasto seco y escombros, pero cuando lo vi junto a Rodrigo y Esteban, imaginé calles, casas sencillas, niños jugando, huertos verdes y talleres llenos de vida. Rodrigo miraba todo con una emoción que le iluminaba el rostro. «Papá, aquí podemos levantar algo que cambie miles de historias», dijo con voz firme. Sentí orgullo, un orgullo distinto al de ver a mi hijo en un traje caro. Era el orgullo de verlo convertido en un hombre que hablaba de servir y no de dominar. La primera piedra se colocó un lunes soleado. No hubo políticos ni cámaras de televisión. Solo nosotros tres, un puñado de trabajadores de la construcción y algunas familias que serían las primeras beneficiadas. Recuerdo la emoción de una mujer llamada Lucía, que llevaba 10 años viviendo bajo un puente con sus hijos. Cuando le mostramos dónde estaría su futura casa, se arrodilló sobre la tierra y lloró. «Pensé que nunca iba a tener un techo de verdad», murmuró. Rodrigo se agachó a su lado, la ayudó a levantarse y le aseguró que esa sería solo la primera de muchas casas. Yo observaba en silencio, con lágrimas contenidas. Los meses siguientes fueron un torbellino. Rodrigo trabajaba hombro a hombro con los albañiles, cargaba ladrillos, mezclaba cemento, aprendía a clavar y medir. No era el ejecutivo arrogante que daba órdenes desde una oficina de cristal, sino un hombre con las manos llenas de polvo y el corazón lleno de ilusión. Esteban, con su experiencia, organizaba las cooperativas, panadería, costura, carpintería. Yo me encargaba de abrir las puertas legales y financieras, pero con cada día que pasaba me daba cuenta de que ya no era el protagonista. El verdadero motor era mi hijo. Recuerdo una tarde en la que lo vi sentado con un grupo de niños, enseñándoles a armar pequeños huertos urbanos en cajas de madera. Los niños reían, lo llamaban «profe» y lo seguían con admiración. Yo me quedé mirándolo desde lejos, como si estuviera viendo a un desconocido, y en cierto sentido así era. Aquel Rodrigo arrogante había muerto en el restaurante aquella noche. El hombre que estaba allí, con tierra bajo las uñas y una sonrisa auténtica, era alguien completamente nuevo. Poco a poco, las casas empezaron a levantarse. Eran sencillas, de 2 habitaciones, techos firmes y un pequeño patio. Pero para las familias que llegaban, eran palacios. Algunos lloraban al entrar, otros besaban las paredes aún húmedas de pintura.
y cada vez que veía esas escenas recordaba la noche en la que casi pierdo a mi hijo para siempre. Si no hubiera tenido el valor de disfrazarme y enfrentar su crueldad, quizás nada de esto existiría. Las primeras cooperativas también florecieron. La panadería comenzó a vender su producto a barrios vecinos. La carpintería recibió pedidos de muebles y la huerta comunitaria abastecía mercados locales. Más allá del dinero, lo importante era que cada persona encontraba un propósito, un lugar donde sentirse útil. Rodrigo lo decía siempre, no se trata de dar caridad, sino de devolver dignidad. El día que inauguramos la escuela comunitaria, sentí que mi vida había encontrado un nuevo sentido. Niños que antes corrían descalzos entre escombros, ahora entraban con mochilas nuevas, con la ilusión de aprender. Vi a Rodrigo cortar la cinta con Esteban a su lado y comprendí que todo el sacrificio había valido la pena. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo y casi no me reconocí. Ya no era solo un empresario. Era un padre que había recuperado a su hijo y un hombre que por fin había entendido que la riqueza más grande no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que uno es capaz de transformar. 5 años después de haber colocado aquella primera piedra en el terreno baldío, me encontré caminando por calles pavimentadas, rodeado de casas coloridas, jardines cuidados y risas de niños. La comunidad Nuevo Amanecer ya no era un proyecto en construcción, era una realidad viva, un milagro social que se había extendido más allá de lo que alguna vez soñamos. Rodrigo, mi hijo, vivía en una de esas casas sencillas, no en un penthouse de lujo. Decidió quedarse entre la gente, compartir su día a día con ellos. Yo lo veía cada mañana pedaleando junto a los trabajadores, supervisando talleres, organizando cooperativas. Su figura ya no era la de un heredero arrogante, sino la de un líder respetado, un hombre que había encontrado el sentido de la vida en el servicio. El modelo funcionó tan bien que pronto el gobierno se interesó. Vinieron funcionarios, periodistas, académicos. Todos querían entender cómo era posible que una comunidad que empezó con 400 familias se hubiera convertido en un ejemplo nacional. Fue entonces cuando nos propusieron replicar Nuevo Amanecer en 10 ciudades del país. Rodrigo aceptó el desafío con la convicción de alguien que ya no tenía nada que demostrar al mundo, salvo que la dignidad podía multiplicarse. Yo, con 80 años a cuestas, seguía acompañándolo, aunque cada vez más como espectador orgulloso que como protagonista. Esteban, nuestro querido mentor, partió en paz, dejándonos un legado de sabiduría y bondad. Recuerdo sus últimas palabras: la riqueza no se mide en oro, sino en las almas que logras rescatar. Y cada vez que veía a una familia mudarse a una nueva casa, esas palabras resonaban con más fuerza. Un día, Rodrigo recibió una carta inesperada. Era de Rafael, uno de sus antiguos amigos, aquel que lo había aplaudido en la noche de la humillación en el restaurante. Me llamó para leerla juntos. Rafael contaba que había caído en la ruina, que pasó años en la calle y que gracias a Nuevo Amanecer había recuperado a su familia y ahora trabajaba como carpintero en uno de los talleres. «Gracias por salvarme», terminaba la carta. Al ver las lágrimas correr por las mejillas de Rodrigo, entendí que el círculo se había cerrado. La misma soberbia que había destruido amistades, ahora se convertía en la oportunidad de redención para quienes lo habían acompañado en sus errores. Ya no quedaban huellas del joven cruel que lanzó un billete a los pies de un anciano. En su lugar había un hombre que regalaba futuro con cada decisión. El día que inauguramos la 10ª comunidad, frente a miles de personas, Rodrigo tomó el micrófono y habló con voz firme. «Hace años, yo creía que la riqueza era tener todo lo que quería. Hoy sé que la verdadera riqueza es compartir lo que uno tiene para que otros vivan con dignidad. Si yo cambié, cualquiera puede cambiar».
La multitud lo aplaudió, y yo sentí que ese aplauso era también para mí, porque fui lo bastante duro para castigarlo y lo bastante amoroso para creer en su transformación. Esa noche, al caminar por la plaza central de la primera comunidad, me detuve un momento para contemplar. Niños jugaban, ancianos charlaban tranquilos, mujeres vendían pan recién horneado, hombres regresaban de los talleres con orgullo en los ojos. Era un mundo que no existía antes, un mundo nacido del dolor más profundo. Pensé en la frase que mi hijo me gritó aquella noche en el restaurante. «Sal de mi camino, viejo inútil». Hoy, esa misma frase había perdido su veneno y se había transformado en la mayor ironía de mi vida. Porque aquel viejo inútil había tenido la fuerza de romper el corazón de su hijo para después ayudarlo a reconstruirlo. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las casas de nuevo amanecer, entendí la verdad más simple y poderosa de todas. La riqueza no se mide en lo que guardamos, sino en lo que dejamos en los demás. Yo no solo recuperé a mi hijo, juntos recuperamos la humanidad que creíamos perdida.